Buen día, Patricia, un gusto como siempre estar acá. Bueno, ¿vos ya participaste del sorteo? No, pero es algo urgente ya anotarme. ¿Ya terminás la columna? ¿A qué hora sale? ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Hasta las 11 de la mañana. Cuando termina, si nos va, hacemos el sorteo. Me quedan unos minutitos. Así que pues, tenés tiempo. Te prometo que participo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de un tema muy coyuntural y es sobre la figura del Papa Francisco. Y titulaste esta columna El arte de las reformas posibles. La verdad que hemos escuchado tanto y hemos, bueno, lógicamente, ¿no? Ante su partida, también conocido algunas cosas en los últimos días que por allí pasaban desapercibidas para el gran público, ¿no? Para, o tal vez para un público no católico. Entonces, vamos a trabajar en estos próximos minutos sobre algunas líneas, ¿no? De lo que dejó este legado del Papa Francisco que vos querías, bueno, traer y poner sobre la mesa a reflexión. Ahí está. Creo que con el título del arte de las reformas posibles estamos ya casi que spoileando un poquito el final de la película, porque sin duda que ese título ya habla de intentos reformistas que, bueno, llegaron hasta donde pudieron, hasta donde seguramente la realidad, la estructura lo permitió. Pero déjame empezar, Patricia, capaz como contextualizando un poquito esta idea de mirar el legado del Papa Francisco, que tiene su complejidad. O sea, lo primero es intentar hacer un legado. ¿A cuántos días hace que falleció? 9 días. Sí. De fallecimiento. Hay cosas que necesitan también cierto tiempo, cierta perspectiva que te da la historia, como para poder dimensionar realmente cuál es ese legado. Sobre todo con su estilo de papado de abrir caminos, de abrir espacios que hay que ver cómo siguen. Y eso en buena medida depende del partido que también se estará jugando estos próximos días con la elección del nuevo Papa. Como uno quisiera estar, no ser mosca para estar ahí pispeando. Después lo otro, hacer un legado sobre un tema como cuál es el legado del Papa Francisco, tratándose de materia religiosa y además materia de política, porque el Papa Francisco, como buen jesuita que era además, era muy político. No resulta fácil, es decir, hacer un balance, y seguramente sobre estas cosas son todas materias opinables, opinables mismo dentro de la Iglesia. Sectores progresistas lo ven muchas veces como un tibio que no se animó a profundizar en algunas reformas. Para algunos sectores más conservadores o más reaccionarios dentro de la Iglesia fue un revolucionario, o fue demasiado lejos en algunos planteos, rompió con ciertos dogmas y ciertas tradiciones. Entonces, en ese sentido, es un campo, te diría, muy debatible, muy opinable. Y además porque él en su propio accionar y en su propio modo de actuar, avanzaba y al mismo tiempo trataba de apaciguar las aguas. Tenía siempre como esa habilidad y capacidad también para conciliar y evitar la ruptura, que eso es algo también muy, muy, muy propio de su papado. Creo que también propio, digamos, de su cercanía en cuanto a su idiosincrasia con nosotros, ¿no? Su ser argentino, su hablar español, también por la cantidad de viajes que llevó adelante. Fue un papa que dio extraordinariamente muchas entrevistas con medios de comunicación, a diferencia de lo que fueron otros papas. Pienso en Ratzinger, pienso en Juan Pablo II. Bueno, Francisco fue un papa que tuvo mucho contacto con los medios de comunicación, dando muchas entrevistas. Entonces, también producto de la globalización, las redes sociales, los recortes de videos de 30 segundos. Yo creo que también reflejaba un papa muy político, ¿no? Que vimos a un papa que más allá de la cuestión pastoral, bueno, había una cuestión muy política en él, ¿no? Que también él, bueno, no sé si lo vas a destacar, pero que procuró preservar en cuanto a, bueno, su magnitud, ¿no? De ese ser político que él sabía, digamos, que era, e incluso, digamos, fue uno de los motivos por los cuales no vino para aquí, para la región. Digo, no visitó su país de origen, no visitó Argentina, y nosotros, bueno, por coletazo cobramos. Digamos, tal cual. Ahí, mira, quizás déjame arrancar haciendo referencia a algo que para mí es
es como muy significativo. Viste que cuando son electos los papas, eligen un nombre. En el caso de Jorge Bergoglio, eligió Francisco. Sí. Cuenta, él lo dijo en muchas de estas entrevistas, que en el momento en el que están haciendo la votación, creo que fue la segunda votación de la tarde, cuando ya llega la mayoría de 2/3, se le acerca el cardenal Güemes, un cardenal brasileño muy vinculado a todos los temas de la selva amazónica, que él quería mucho, y le dice, le da un beso, lo saluda y le dice: no te olvides de los pobres. Y a partir de ahí, él queda como, él lo cuenta, queda como resonando en esa frase del cardenal Güemes, y ahí dice, se identifica con la figura de San Francisco de Asís como nombre para su papado. Entonces elige el nombre de Francisco. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque así como vos decís, bueno, elegís a alguien, a un presidente que tiene su programa de gobierno, bueno, en Francisco, la elección de Francisco, como la figura de San Francisco de Asís, para mí refleja lo que es su programa de gobierno, su visión de la iglesia. Y te lo digo en 3 o 4 aspectos que para mí son claves. Primero, San Francisco de Asís, santo de allá del siglo XII, siglo XIII, fue hijo de un comerciante que vendía telas en Francia, una familia adinerada, decide despojarse de toda esa riqueza familiar y hacer una opción de vida radical por la pobreza, opta por la pobreza, y entiende que la esencia de la iglesia está en volver al evangelio, y está en volver a hacer la opción por aquellos más abandonados, por los que más sufren, y la opción y el sentido último de la iglesia es volver a esa radicalidad en la pobreza, esa pobreza franciscana. Y ahí de alguna manera Francisco toma ese legado de una iglesia pobre, él muy desde la simbología, desde distintos aspectos que ha tratado de cuidar, hasta que dejó planteado ahora para sus funerales la manera en la que quería, dónde eligió vivir, algunas cosas que tienen que ver con su vestimenta. Hay muchas señales donde él intenta plantear esta idea de una iglesia más pobre. Hay como otro legado para mí, otro rasgo de la figura de San Francisco de Asís que es central. San Francisco de Asís es el santo de la naturaleza. De hecho, el Día de los Animales, es el mes de octubre, es por San Francisco de Asís. Ah, mira. Y San Francisco de Asís creó, tiene un canto divino que se llama el Cántico a las Criaturas, donde él habla, hay que leerlo porque él habla de el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Viento, la hermana Agua. Habla de la pobreza como hermanos. Nosotros somos uno con el cosmos. Ese cuidado por la naturaleza, en un momento del Cántico de las Criaturas, dice: Laudato si, mi Signore, alabado seas, mi Señor, por las criaturas. ¿Cómo se llama la encíclica más leída del Papa Francisco? Laudato si. Toma de Francisco esta idea del cuidado por la naturaleza, obviamente en lenguaje del siglo XXI. Cuidemos el medio ambiente, cuidemos los modos de consumo. Hace una crítica también a lo que es los niveles de consumo de hoy. Hay esa encíclica que se ha convertido en la encíclica más leída en la historia de la Iglesia, donde el Papa Francisco plantea toda su mirada sobre el medio ambiente. Para mí es tributo de este rasgo que está muy presente en San Francisco de Asís. Hay otro tema que no es menor. San Francisco de Asís es conocido por su tender puentes con otras religiones. Fíjate, época de las cruzadas, 1200, se encuentra con el sultán de Damasco, tiende un puente con el Islam. Mirás, varios signos en la vida del Papa Francisco han sido de tender puentes con el diálogo con otras religiones, especialmente con el Islam, la visita a Irak. Hay como varios momentos en el papado de Francisco que hablan de su vocación fuerte de diálogo interreligioso. Y quizás el último rasgo que me gustaría señalar es que en su tiempo San Francisco de Asís fue un reformador de la iglesia. O sea, él, frente a una iglesia opulenta, muy cercana al poder económico y político, San Francisco de Asís plantea la vuelta a los orígenes. Yo creo que
que el Papa Francisco de alguna manera entendía que estaba en un rol de empezar un camino de reforma. Y te cuento una anécdota cortita de la vida de San Francisco de Asís. En la tradición franciscana se dice que en un momento de crisis, San Francisco de Asís se va a rezar a una iglesia abandonada, medio destruida, y hay un Cristo en esa iglesia, la iglesia de San Damián. Ese Cristo, en la tradición franciscana dicen que el Cristo le habla y le dice: Francesco, vede a reparar la mia chiesa, que como vedi va en ruina. Francisco, anda y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Esa frase, al principio San Francisco de Asís la toma como una cuestión muy literal. Empieza a reparar la iglesia de San Damián y a reparar otras iglesias. Después va entendiendo que su rol es reformar la iglesia desde dentro. Yo creo que de alguna manera ahí también hay un paralelismo. Papa Francisco intenta iniciar un camino de reformas en algunos frentes. Sí, lo comentábamos, ¿no? Cuando apenas, digamos, se conoció la noticia de su fallecimiento, se empezó a hacer una acumulación, digamos, pública de las cosas que procuró reformar, ¿no? O por lo menos modificar el vínculo de la iglesia con la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y esa bendición a las parejas gays que aceptó que la iglesia y los sacerdotes empezaran a realizar, el vínculo de la iglesia con la mujer y un rol, digamos, ¿no? De preponderancia de la mujer dentro del la estructura, ¿no? Burocrática de la Iglesia Católica y del Vaticano. Pienso, digamos, en esas dos como quizás las más claro ejemplo. Y lógicamente que el procurar aceptar, asumir y tratar de transparentar los casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que ahí repasaste buena parte de los frentes que él quiso atacar. Ahora, cada uno de esos temas, Patricia, daría para una columna, porque si uno se pone a hilar fino, en cada uno de esos temas uno tiene que ser hay que hilar muy fino para ver qué logró, hasta dónde llegó, qué pudo cambiar de las estructuras, qué fueron más gestualidades y signos o intentos de poner los temas en debate, pero a veces sin lograr quizás transformaciones o decisiones más profundas. Vamos a agarrar cualquiera de esos temas. Si querés podemos como hacer un rápido repaso. En cuanto al rol de la mujer, sin duda que él planteó esto que tú planteabas, el hecho de abrir espacios para una mayor participación de la mujer en distintos cargos que de hecho hoy están ocupados por mujeres dentro de la curia y de la estructura del Vaticano. Ahora, inclusive en alguno de los sínodos se planteó la posibilidad de que las mujeres puedan administrar algunos sacramentos, como casamientos y bautismos, como lo hacen los diáconos, en el caso de varones. Pero claramente no se llegó a tanto, y menos todavía a pasos como los de la Iglesia Anglicana de ordenar sacerdotisas. Ni vamos a tener sacerdotisas por el momento, ni la próxima papa va a ser mujer. Totalmente. Después, por ejemplo, otros de los temas que hablabas, los casos de abuso sexual y pedofilia, bueno, claramente ahí tomó un montón de decisiones, creó comisiones, dio lineamientos muy claros, fue muy duro en algunos casos. Creo que en ese frente marcó una línea muy, muy clara. Es interesante todo cómo se instaló el tema del fin del celibato. El celibato, de alguna manera, plantea la imposibilidad de los curas de casarse. La Iglesia Católica Alemana planteó este tema muy fuerte, tensionó inclusive las relaciones con el Vaticano, pidiendo las dispensas para que los sacerdotes pudieran casarse. El Papa en ese frente se mostró dispuesto a dialogar, pero siempre mantuvo su idea, su defensa del celibato sacerdotal. Ahora, te pregunto, Javi, como que para ir rumbeando hacia las conclusiones, si efectivamente se modificaron con el papado de Francisco, se modificaron los cimientos o alguno de los cimientos de la Iglesia Católica, es decir, efectivamente alguna de las modificaciones y alguna de las improntas que él le quiso dar a su papado van a perdurar en el tiempo, o en verdad
esos cambios se sostuvieron mientras él se hizo, digamos, ¿no? Estaba de cuerpo presente y se pudieron realizar más aperturas mientras él estuvo presente. Porque yo creo que ahí va a estar el kit de la cuestión, Totalmente. ¿no? Comparto, porque en realidad, si vos intentás pasar raya, no hubo grandes modificaciones doctrinales. Eso es claro. Pero sí hubo signos de apertura. Y como buen político, viste, siempre me acuerdo esa frase de Mujica, hay que dejar una barra que te suceda. Bueno, él de alguna manera dicen que designó creo que el 80% del actual cónclave de cardenales fueron designados por él. Entonces, creo que su mirada, como buena mirada política, es, bien, abro cancha con estos temas, voy colocando estos temas y ojalá estos caminos de apertura puedan seguir. Ahora, intentando responder a la pregunta que vos hacías, hay un libro que es el libro más vendido hoy en España, que es un libro de Javier Cercas, que mirá vos qué interesante, es un tipo laico, militante laico, anticlerical y definido acérrimamente ateo, así. El Papa Francisco lo invitó a que escribiera sobre él, sobre su figura, y durante 2 años lo acompañó, viajó con él, y hoy es el libro más vendido en España. Y te leo la conclusión que él saca, porque me parece que me interesa mucho su mirada como un tipo totalmente externo. Claro. Y que responde a tu pregunta. Y él dice, aunque para muchos progresistas los avances fueron mínimos, Javier Cercas recalca que Francisco fue un papa muy incómodo para los sectores conservadores. Decir que no ha cambiado nada es falso. Por un motivo, vimos a muchos curas rezando por su muerte, dice él. La mayor revolución del Papa Francisco fue la sinodalidad. Y acá hago yo un apunte. Sinodalidad quiere decir caminar juntos. Es decir, la idea de una iglesia más horizontal, menos vertical, no tan jerárquica, con menos poder de los clérigos y más voces de los laicos. Vuelvo a Javier Cercas, él dice, es la palabra que definió el papado de Francisco. Él quería una iglesia horizontal, más democrática y asamblearia, más cercana al cristianismo primitivo. Y eso le daba mucho miedo a los sectores reaccionarios. Esta visión institucional no hizo a Francisco un papa de izquierdas. Es un error interpretar lo que ocurre en la iglesia en nuestros términos políticos laicos como izquierda-derecha. Francisco no era ni de izquierdas ni de derechas, era ambas cosas. Más próximo a la izquierda desde un punto de vista social y más próximo a la derecha desde el punto de vista moral. Más allá de este debate, lo esencial para Javier Cercas no es la dimensión geopolítica de Bergoglio, sino su visión espiritual, como de alguna manera él plantea en este libro que los invito a leer porque está excelente.